medio por el que vienen representando. Entonces vamos a iniciar. Hace no muchos meses, compañeros, estuvimos aquí presentando el libro del Rey del Cash de mi colega Elena Chávez. Y en ese momento, en ese momento, cuando salió ese incómodo libro para el presidente López Obrador, yo comenté en un programa de radio que era increíble, insólito, que hablar del presidente fuera más peligroso que hablar de los narcotraficantes, porque ya el libro de Elena había comenzado a sufrir una gran censura. Nunca jamás, y lo digo muy claramente, nunca jamás en la historia, desde 2005 a la fecha, que he escrito libros incómodos para los presidentes de la República en turno, jamás habría sufrido una censura de esta magnitud. Hay muchas maneras de querer matar a un periodista. El presidente lo hace con su lengua cada vez que se le antoja ahí en Palacio Nacional, pero también lo hace a través de la censura. La censura castiga, reprime al periodista, pero sobre todo afecta a la sociedad, porque no permite que la sociedad, más allá de la propaganda del gobierno, tenga acceso a otras fuentes de información y a investigaciones periodísticas serias. Esto que se está viendo ya de lo que está ocurriendo con la historia secreta, ahora no tendremos que llamarla historia secreta, ahora tendremos que llamarle el libro prohibido de AMLO, el libro incómodo de AMLO, el libro que le quita el sueño a AMLO. Muchos me han preguntado por qué el libro sale hoy, si este libro tiene que ver con las elecciones de este año. No. Y López Obrador lo sabe. Nadie mejor que él lo sabe. Este libro tiene que ver con su futuro no muy lejano, de López Obrador. Porque lo que este libro contiene son decenas de testimonios. Invito a la sociedad a poder leerlo y sopesarlo y tomar sus propias consideraciones en base a la lectura, no en base a la propaganda o a la desinformación. Decenas de testimonios que hablan, que denuncian, que gritan, que exponen, que prueban que el presidente de la República actual, en sus 3 campañas presidenciales, fue financiado por el cártel de Sinaloa. Pareciera que son palabras prohibidas, pero son palabras que yo he dicho no ahora, son palabras que he pronunciado en otros sexenios y con otros presidentes, solo que nunca antes había sufrido esta censura. En el 2010, Genaro García Luna, el entonces secretario de Seguridad Pública Federal, había hecho un complot para asesinarme. Hoy este presidente lo que intenta hacer es silenciarme de una manera definitiva, de otra manera, que no es menos dañina, que no es que me afecte menos. Diría yo que incluso es igual de indignante, al menos para mí, como lo vivo como una periodista que tiene que vivir en el exilio. Y vivo en el exilio, aún en este gobierno, porque los mismos jefes policíacos que querían matarme en el 2010 siguen hoy siendo parte de esta administración que nunca transformó nada. Estamos hablando de un sistema criminal que se ha mantenido intocable. Hoy, por cuestiones periodísticas, quisiera compartir con ustedes qué es esta investigación. Y quiero mostrar por primera vez algunos de los audios de mis testigos. Porque aquí y en cualquier país del mundo, las declaraciones testimoniales son pruebas. Las pruebas les llaman pruebas testimoniales. Y muchos de los testigos y documentos a los que yo tuve acceso son los mismos testigos que llevaron a Genaro García Luna a ser declarado culpable de narcotráfico y de empresa criminal continuada. Por eso este es el valor del libro, por eso el libro incomoda tanto al presidente. Hemos sido censurados no solo de esta manera, como lo ha expuesto ya la editorial, sino en mi cuenta de TikTok, en cada esfuerzo que tratamos de hacer para romper la censura a través de YouTube, en los shorts, todo lo que subimos lo bajan. Es evidente que hay un ejército de censura, que hay un ejército de censores
que están atacando este material porque el presidente tiene miedo. Esta actitud del presidente y de sus hordas solo manifiesta el nivel de temor y de inseguridad que le provoca esta investigación periodística. Porque si alguien sabe lo que hizo en las 3 campañas presidenciales, es él. Entonces, comenzamos aquí con la exposición de la investigación. Estamos hablando acá de que en estas 3 campañas presidenciales, 2006, 2012 y 2018, el señor López Obrador fue financiado por el cártel de Sinaloa. Desde el 2005, cuando él todavía era jefe de gobierno de la Ciudad de México, y cuando ya había pensado lanzarse a la candidatura presidencial, desde aquel momento, el rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, le entrega al menos $7 millones. Esto lo declaró Jesús Zambada García, alias El Rey, en 2 procesos judiciales llevados a cabo en Nueva York. Uno en el juicio, una vez en el juicio de El Chapo Guzmán y una segunda vez durante el juicio de Genaro García Luna. Después lo que sucede es que en el 2006, a principios de 2006, finales de 2005, principios de 2006, fue López Obrador. Ocurrió aquí un fenómeno muy extraño, porque es habitualmente los carteles que tratan de acercarse a los políticos, pues para comprarlos. No, Andrés López Obrador se puso a la venta y contactó al cártel de Sinaloa para buscar financiamiento. Después, ustedes verán en el 2008, en el 2006, cuando le dan este financiamiento, y iremos a otras ilustraciones, el financiamiento se lo da Arturo Beltrán Leiva, Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada García, Sergio Villarreal Barragán y Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. En el 2008, como ustedes saben, la llamada coalición de la Federación, el cártel de Sinaloa, se rompe. En el 2009 muere Arturo Beltrán Leiva, y es decir, esos favores que había hecho Arturo Beltrán Leiva al presidente, pues no los pudo cobrar porque López Obrador no ganó la elección presidencial. Después tenemos que en el 2010 la DEA y el Departamento de Justicia de la Corte de Distrito Sur de Nueva York comienzan una investigación y sobre el financiamiento del 2006. En el 2011, a finales del 2011, la DEA decide cerrarlos. Ya es un tema que fue publicado el 31 de enero pasado. Yo publiqué mi columna en la Deutsche Welle y después ProPublica con el colega Tim Golden y Inside the Crime, ellos publicaron una información muy semejante porque se trata efectivamente de la misma investigación realizada por la Agencia Antidrogas. Cuando la DEA cierra su investigación, la guarda, dijéramos, la cierra no por falta de pruebas, sino por una valoración política, para que no hubiera un problema diplomático entre Estados Unidos y México y que no se pensara que el gobierno de Estados Unidos quería incidir en las elecciones, se detuvieron ahí. No llegaron más adelante. Esa es la investigación que yo hice, la parte que no pudo concluir la DEA. Y lo que yo encuentro es que prácticamente Andrés Manuel López Obrador habría cometido los mismos crímenes que Genaro García Luna. A Genaro García Luna fue declarado culpable por haber estado recibiendo dinero del cártel de Sinaloa y haber estado favoreciendo al cártel de Sinaloa del año 2000 al 2019, porque nunca terminó su relación con ellos. De hecho, su abogado de defensa trató de decir en la corte ahí de Distrito Este de Nueva York, bueno, en caso de que mi cliente fuera culpable, esta relación criminal terminó en 2012 y basta. Y le dijo la fiscal, no porque su cliente siguió en contacto con Facundo Rosas Rosas, Luis Cárdenas Palomino, todos sus cómplices de aquella conspiración criminal. Es decir, la conspiración criminal no termina siempre y cuando, y no caduca, no prescribe el delito, porque se va repitiendo a lo largo del tiempo.
La agencia antidrogas, la DEA, había tenido temor de que en el 2011 hubiera ya caducado, prescrito, los delitos cometidos en el 2006. Pero si ellos hubieran continuado sus investigaciones, hubieran visto que no prescribían porque fue una empresa criminal continua, porque continuó en 2012 y continuó en 2018. Podemos ir a la siguiente página. Esto es un poco lo que les comentaba, este tema de que en 2005, a través de Gabriel Regino, el subsecretario de Seguridad Pública del gobierno de la Ciudad de México, es que el cártel de Sinaloa, particularmente el Rey Zambada, le hace llegar estos dineros. Después tenemos que a finales de 2005, principios de 2006, y vamos con la lámina número 4, tenemos ahí el primer cónclave que se hace de un enviado de López Obrador, que es Pancho León, que a su vez era amigo de Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande. Pancho contacta al Grande y le dice, el candidato quiere dinero. El Grande se comunica con Arturo Beltrán Leiva y Arturo Beltrán Leiva le dice, hagamos un primer encuentro. Y hay un primer encuentro en Nuevo Vallarta, donde va Poncho León, va Emilio Dip, va un enviado de AMLO cuya identidad aún no está identificada. Lo que dijo Sergio Villarreal Barragán es que él, si lo viera, lo reconocería. Hasta este momento no se sabe quién es el enviado directo de AMLO que va ahí al hotel, además de Pancho León. Y por el otro lado está el Grande, está la Barbie, está Roberto López Nájera, que es abogado de la Barbie. Está el Charro, es Carlos Montemayor, que es el suegro de la Barbie, y todos ellos organizados con Arturo Beltrán Leiva. Al final de ese encuentro en Nayarit, y esto es una parte muy importante, Arturo Beltrán Leiva pide hablar con López Obrador. ¿Por qué? Porque para Beltrán Leiva, el Chapo, el Mayo, todos estos capos, cuando están sobornando a un alto funcionario público, no les basta mandarle las maletas de dinero con un recadero. Necesitan escuchar directamente que hay un compromiso. Para mucha gente le parecía realmente inaudito que el propio Genaro García Luna dejara su coche en Perisur y fuera en un vehículo del Grande a recoger su pago, sus sobornos, a una casa que tenían Arturo Beltrán Leiva detrás de Perisur. Y era parte de la defensa que decía, pero esto no es posible. Eso ocurre, ¿por qué? Porque de nueva cuenta los narcotraficantes necesitan ver cara a cara para hacer el vínculo, para decir, tú mañana no puedes decir que no me conoces, tú mañana no puedes hacerte el desentendido, los pactos son los pactos. Y hay esa llamada telefónica donde Arturo confirma que efectivamente era AMLO quien estaba recibiendo el dinero y no algún otro, ¿no? Porque podría ser el argumento de esta gente, ¿no? El propio Andrés Manuel podría al final de este camino, que llegará al final del camino, un día, esperemos no muy lejano, podría decir, es que yo lo sabía. Si alguien recibió dinero a cuenta mía, yo no lo sabía, él lo sabía. Y esto es un dato importante, él lo sabía. Después vamos a la lámina número 5, donde está esta situación, cuando termina la reunión de Nayarit, Arturo Beltrán Leiva habla con sus principales socios, que es el Chapo Guzmán y el Mario Zambada, y acuerdan entre todos darle al menos $25 millones. Ese dinero es canalizado a través de El 19 y de un sujeto llamado Roberto Acosta Islas. Se lo entregan a Mauricio Soto Caballero, que era un funcionario importante de la campaña. Tengo la grabación de la entrevista que le hice a Nicolás Mollinedo, que también era el coordinador logístico de la campaña. Mauricio Soto Caballero, dijéramos que era como su mancuerna, estaba bajo las órdenes de Nicolás Mollinedo, de acuerdo a la propia declaración que me dio Nicolás Mollinedo, que está en el libro, y es así como el dinero es canalizado a AMLO. Yo pude hablar, después de varios años, esta investigación me tomó 4 años, pude hablar con un testigo directo de los hechos, con un lugarteniente, con el jefe de escoltas de la Barbie. Ustedes saben que en este momento la Barbie está encarcelado en Estados Unidos, si no me equivoco, en Atlanta. Bueno, yo pude hablar con con su jefe de seguridad. Y
Esto fue parte de lo que me comentó. Aclaro que la entrevista, que esta persona, espérame un segundo, aclaro que esta persona en este momento está en prisión. Una parte de la entrevista la pude hacer a través de una persona y la otra parte de la entrevista la pude hacer yo directamente, siempre vía telefónica porque la persona está en prisión. Comenzamos con los audios, con el audio número 1. ¿Tú sabes si tu jefe le dio dinero a la empresa, más bien de tu jefe de la organización, le dieron dinero a la campaña de López Obrador? Ajá. ¿Por qué sabes algo? Sí. ¿Sí sabes que sí? Ándate. ¿Y te acuerdas quién? Y ándate, te digo. ¿Y te acuerdas quién, cómo, cuándo? Todos hicieron la cooperacha. ¿Y te acuerdas cómo entregaron esa feria? ¿Te acuerdas cómo entregaron esa feria? La mandaron, tuvo que ver El audio número 2. todo el mundo que obviamente podía estamos hablando de millones de dólares y también de 25 millones de dólares. Ok. Y obviamente para apoyarlo a las campañas de 2019 y sobre todo te imaginas saber todo este movimiento. Para poder aterrizar más estos pequeños datos, la DEA, en su investigación, pudo hablar con Roberto López Nájera, alias el 19. Y el 19 directamente les confirmó que efectivamente él había sido el vehículo para llevar ese dinero y entregarlo a Mauricio Soto Caballero. Es parte de las cosas que pudo confirmar la DEA. También la DEA pudo confirmar a través del propio Soto Caballero, porque Soto Caballero fue detenido por el gobierno de Estados Unidos a finales de 2010, principios de 2011, acusado de narcotráfico. Ahí lo detuvieron y terminó confesando que efectivamente había llegado ese dinero del cártel de Sinaloa a la campaña de López Obrador y que el dinero lo había entregado él a Nicolás Mollinedo y que el dinero se había gastado. Así que esta declaración de este testigo 2, que yo le llamo 2, que es un jefe de seguridad y muy amigo de la Barbie, lo confirma. Después vamos a la lámina número 6 y estamos hablando de que el dinero comienza a fluir. Estos 25 millones de dólares al menos comienza a fluir y alimentar la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Viene el cierre de campaña el 15 de junio de 2006 de los candidatos de la coalición por el bien de todos en la comarca lagunera. Ahí están Pancho León, que está ahí con el presidente, con Andrés Manuel López Obrador. Están ahí en el cierre de campaña, están en un templete, hay un evento masivo. Estaba Sergio Villarreal Barragán, estaba ahí, estaba viviendo en esa ciudad, estamos hablando de la comarca lagunera, y hay una llamada telefónica entre la Barbie y el presidente, entonces el candidato López Obrador al final de ese evento. Y después de esa llamada de la Barbie con López Obrador, que es otra información que tiene corroborada la DEA, hay una instrucción de Arturo Beltrán Leiva de entregarle a López Obrador $1 millón en persona. Esta instrucción se la da a Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande. Y lo que Villarreal le dice es que no tiene el dinero en ese momento suficiente, solo tiene, tiene 500,000 en billetes de $20, y es así como Sergio le llama a Pancho León y cita a Pancho León y a Andrés Manuel López Obrador a un hotel llamado El Campestre. Pasamos a la lámina
número 7. Y vamos con un audio. Pude hablar para poder reconstruir esta historia, pude confirmar con un testigo directo de los hechos que esta historia de haber entregado directamente los $500,000 en mano de Andrés Manuel López Obrador en el motel de paso del Campestre, que ahorita veremos más adelante en una fotografía, lo declaró en el 2010 cuando fue detenido. Ustedes recordarán que en agosto de 2010 fue detenido Sergio Villarreal en Puebla. Después fue llevado a la Ciudad de México y ahí declaró ante Marisela Morales, ante Joel López, un agente de la DEA, ante Miguel Madrigal, otro agente de la DEA, ante Guillermina, que era la secretaria de brazo derecho de Marisela Morales, que era entonces la titular del Aceido, y ante otros abogados y ministerios públicos que estaban ahí en el lugar. Yo los invito a escuchar la reconstrucción que hace este testigo que estaba presente ahí cuando Sergio Villarreal habló de que sí le entregó directamente el dinero a Andrés Manuel López Obrador. Vamos con las declaraciones. A ver, tú me comentabas, ese día que llegan. Ese día, cuando empieza la reunión y hablando específicamente del tema del señor que está en el trono ahorita. Estamos que estaba Joel López, Miguel Madrigal, estaba Marisela Morales. Estaba Marisela Morales, estaba Guillermina. Un abogado americano. Había un abogado americano, no recuerdo si estaba tratando de la barrera de creo que esa no. Y había alguien de seguridad, como de seguridad interna, no fue como le decían esa posición en la serie. Sí. Una persona ya de edad frágil, era como de seguridad. Después nos quedaron nada más prácticamente Marcela con los niños, con yo, y es cuando le empiezan a preguntar diferentes cosas. Son muchísimas, o sea, la verdad es que para recordar todo está muy chino, ¿no? Recordé mucho ciertos puntitos, como ese, por ejemplo, en el que manifiesta a Pancho. Él conoce a Pancho, tiene una buena amistad con él. A Pancho León. Tiene una buena amistad con Pancho León. Y ya había desaparecido, ya estaba. No, Pancho León no estaba como candidato. ¿Pero de qué cosa estamos hablando? No, porque Él habló de antes. Entonces, sí. O sea, que había conocido ya, entendí. Yo conocí a Pancho León, creo que en 2005, Sí. 2006, me hice buena amistad con él. Él iba para candidato de senador y hacemos una reunión por medio de él. Nos sentamos aquí y nos citan en Puerto Vallarta. Lo citan en Puerto Vallarta. Y ahí presentan Pancho León a dos personas que y en ese momento recuerdo que dice, no me acuerdo, no sé, no. Dice, si no nos dieras información, no me acuerdo. Entonces tenía muy buena memoria, ¿no? Me dijo que cuando le comunican todo este show, que me dijeron, no te preocupes, nosotros nos apoyan en campañas y demás. Nosotros vamos a poner a la gente que ustedes necesiten, nada cómodo, nada de eso, para que puedan trabajar. Vamos a detener a la gente que está en contradicciones y las situaciones que se claro. Ese era el acuerdo. Ese era el acuerdo. ¿Cuánto estaban pidiendo? No estaban en una cantidad. Sí. En ese momento nunca dijo algo que se hubiera quedado. No me dijo cantidad, pero sí dijo eso. Y me acuerdo que comentó de su compadre, cuando él se refería a su compadre, se refería a Turco. Se le dijo a su compadre que ese asunto lo viera directamente y siempre recuerda que la asignaron al 19. Sí. El 19 fue su destino porque
Sí, sí. Más que la... No puedes exagerar. No puedes exagerar. Seguimos con el siguiente audio. Ahí fue la primera vez que se conoció directamente a mí. Yo me siempre recuerda que si mal no recuerdo a la mujer de $500, así, me dieron una suburban a un general que siempre acompañaba en ese entonces. Y que fue algo cabecerólogo, por órdenes de Sergio, pues llamó, digo, de compadre de Arturo, para que ya esa sucedió directamente. En ese evento es cuando ya de plano hay, lo conocen directamente. Sí, Sergio, la entrega, o sea, la dice que entrega Indirectamente. a la gente de que venía con otro, Sí. un general, es un general, una Sí. Sí. Misael se los entregó y después una suburba para que se vayan con el Juan Mujeres. Y eso fue realmente pues, lo que recuerdo que yo tengo. Cuando dijo eso, ¿cuál fue la expresión de la cara de todos los que estaban ahí? ¿De Maricela qué dijo? Nada más, o sea, ella no tenía nada. Madrigal y yo se apuntaban todo. Al abogado en ese momento sí lo dejaron apuntar. Y a nosotros no. No nos van a entrar ni con una pluma. Ustedes no pueden entrar ni con una mica. No, o sea, se daban información. ¿No les iba a preguntar más sobre ese tema? No hubo más preguntas. Realmente las preguntas, yo creo que las haciendo más que en México, realmente Maricela pues, pocas veces estuvo presente, prácticamente no estaba presente. Hasta ahí. Para aclarar este punto, es importante saber que el gobierno de Felipe Calderón sí conocía de este financiamiento, sí lo supieron. Tuvieron esa declaración de Sergio Villarreal. Yo hablé en el 2022 con una persona que ocupaba una posición preponderante en la PGR en aquellos años y le pregunté directamente si el presidente Calderón había conocido esto. Porque es probable que no, es probable que la declaración de Sergio hubiera quedado escondida en alguna parte de la PGR y que el presidente Calderón no lo supiera. Esta persona me aseguró que Calderón lo supo y que decidió no actuar en contra de López Obrador ni abrir ninguna carpeta de investigación de narcotráfico, porque en la misma declaración que hizo Villarreal cuando estaba hablando de López Obrador, también habló de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal en ese momento. Y también habló de Luis Cárdenas Palomino. Y también habló de muchos otros funcionarios que en ese momento estaban en el gabinete de Felipe Calderón. Y es probable que haya sido esa la situación, que lo que haya hecho que Calderón prefiriera no abrir esa caja de Pandora. La respuesta que a mí me da el funcionario, la persona con la que hablé, fue una cuestión política. Calderón no quiso abrir un expediente contra López Obrador por una cuestión política. Creo que son de este tipo de preguntas que solo Felipe Calderón podría responder. Después tenemos lo que es la campaña presidencial del 2012. Ahí ya López Obrador es el candidato del movimiento progresista y en esta elección quienes lo apoyaron económicamente fueron los chapitos, quienes ahora, justamente en este sexenio, han encontrado el punto máximo de su organización criminal.
Se supone que el cártel, que hubiera quedado desmantelado después de que el Chapo es extraditado en el 2016, los chapitos, recordemos, hasta habían sido secuestrados por algunos enemigos, como el Damaso López Núñez, como contubernio con el cártel Jalisco Nueva Generación. Recordarán aquel episodio de la fiesta en Puerto Vallarta. Bueno, eran frágiles los chapitos. Y sin embargo, en el 2018 despegaron abismalmente con la llegada de López Obrador al poder. Es importante saber que esa relación entre el Chapito y el presidente de la República era antigua, no nació, no ocurrió solo en este sexenio, era antigua. El propio Minilic acompaña a los Chapitos, que entonces, en aquel momento Damaso López Serrano, alias el Minilic, era socio, amigo, partner de los Chapitos en el cártel de Sinaloa, y lo acompaña directamente a Guadalajara, y ahí contactan a una persona que les pide el apoyo para López Obrador, y hay millones de dólares a la campaña de López Obrador. Debo decir en este punto que Minilic, cuando yo le hacía estas preguntas, era muy reservado. Tenemos que recordar que Minilic en este momento es uno de los principales testigos del Departamento de Justicia en el caso de contra los Chapitos. Minilic en todo momento estuvo cuidándose o tratando de cuidar en su entrevista de que después el propio Departamento de Justicia no lo pudiera acusar de obstrucción de la justicia, es decir, de decir demasiada información que pudiera obstaculizarle carpetas que estaban abiertas. Estamos hablando que yo entrevisté a Minilic en octubre pasado, en octubre de 2023 en una ciudad de Estados Unidos. Y después pasa este financiamiento. Sabemos que López Obrador pierde de nuevo esta elección presidencial en el 2012, y sin embargo ustedes recordarán que de 2005 a prácticamente 2018, en realidad López Obrador nunca se detuvo, siempre estuvo en una eterna campaña. Incluso hubo quejas del PAN y del PRI acusándolo, y de dónde venían los recursos. Crearon un montón, casi unas 10 organizaciones no civiles, asociaciones civiles como Honestidad Valiente y otros, donde hacían circular un montón de dinero que al final la propia institución electoral no supo de dónde venía. En el caso del 2012 hubo denuncias graves y estaban a punto de fallar en contra de la coalición que llevó a López Obrador que lo encabezó en su campaña. Pero recordarán que también el PRI tenía este escándalo de Monexgate, porque también a su vez el propio Enrique Peña Nieto había estado financiado por un montón de dinero que no se sabía cuál era el origen. Al final, ¿saben lo que hizo el IFE? No puso multas a ninguno. Como, bueno, tú te vas con mi golpe, yo me voy con el mío, y ahí quedó la cosa. Nunca se llegó a esclarecer de dónde venían esos millones y millones y millones que habían sustentado no solo los días de campaña, sino toda la infraestructura y todas las oficinas ya locales que estaba generando, construyendo, estableciendo López Obrador. Bueno, así llegamos al 2018. Y donde ahí tenemos información importante. Pude hablar con un integrante del cártel de Sinaloa que hasta hace muy pocos meses pertenecía a esa organización criminal. Yo en mi libro lo llamo T1. En este momento él es una pieza muy importante de las investigaciones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos respecto a la organización de los Chapitos y respecto al tráfico de fentanilo. Creo que es importante que escuchen ustedes de viva voz cómo fue el apoyo, no solo financiero, sino logístico, operativo, de llamar al voto del cártel de Sinaloa en los diferentes territorios que controla a nivel nacional, porque no olvidemos que el cártel de Sinaloa no solo opera en Sinaloa, sino opera en una vasta parte del país. Bueno, en toda esa vasta parte del país hubo toda una movilización
del voto a favor de Morena, a favor de López Obrador y a favor en este momento de un sujeto llamado Rubén Rocha Moya, que en ese momento, en el 2018, era el candidato de Morena al Senado de la República. Podemos ir con T1, audio 1, 2, 3 y 4, por favor. Entonces, para comentarle, usted, ¿desde hace cuánto tiempo que conoce estos contactos entre Rocha Moya y el grupo de los Chapitos? Sabemos que había una relación desde el Mundial del 2018, cuando Jim Fernández empezó a ser público y empezó a decir a sus amigos que había que apoyar a Rocha Moya. No recuerdo si ¿Quién es Jimmy Fernández? es el mejor amigo de Iván. Y me decía que del Mundial de 2018, era cuando Rocha estaba Miguel Senador. Sí, ok, no recordaba bien diferente, no sé, pero sí. Era senador, Sí, económicamente, no recordaba cómo se dio, pero económicamente se le estaba apoyando con vistas a la gubernatura. Pero ya me hizo el plan. o sea, era como una versión a la excepción, ahorita senador, pero después gobernador. Sí. Fue la primera vez que tuvimos conocimiento que Rocha estaba apoyando, bueno, los Chapitos, pero Porque ¿qué pedía de este Jimmy? ¿Qué es lo que decía? que había que apoyar a Rocha Moya. Había que apoyar a Rocha, apoyar al partido, no recuerdo si era Morena o era un partido. Ahora Moreno, ajá. Y la campaña no se apoyar a Rocha, pero Rocha que es amigo de nosotros. El siguiente audio, por favor. ¿Qué tipo de apoyo ustedes dieron a aquel doctor 18? Porque eso me queda económico, no somos juntos, pero somos recursos. Usted pudo escuchar de Moya, Rocha Moya, con el Mayo Zambada. Sí, por los rayos, Usted decía, por los rayos centrales, prepara que puedan de Moya, prepara puro vámonos, que había una llamada. Por los rayos generales, de todos, con toda la línea de Cerro, prepara Morena, que había una llamada. Yo debo tener audios, déjenme conseguírselos, pero lo que tengo audios de los rayos, sí los tengo. era plegada puro Morena, entonces. Se decía prepara, hay que votar por Rocha Moya. En la elección de 2018, hay que apoyar a AMLO, pura gente del maíz Zambada, prepara puro Morena. Un momento Y ahí. se dijo ese día de la noche No, continúen con eso, que sí que tengo. que nosotros nos rehusamos un chulapé y estamos muy enojados porque si que apoyamos, tú antes era que era por ley, Ajá. pero pues ya no todo Morena, ya no se va a Ferreiro, no todo, que se va a Ferreiro estaba porque mal, porque le hizo mal, pero estaba Ferreiro estaba con bien con el maíz, con Chapito, con nosotros estamos súper bien con. Y se ve, puro Morena, que ganamos cuando gana. ¿Quiénes estaban corriendo? Es presidente municipal de Culiacán, lo quita por, había unos detallitos, con él, no recuerdo bien, había una aspiración por él, y le quitan el fuero, y le dan un permiso para sacarlo para hacer extensión, y tengo un permiso con él, pero ahí no me dijo, sí. Continuamos. El sustituto igual tiene la línea de Chapitos y Mayo, imagino. ¿Cuándo hay empezado? El sustituto es más allá que Chapo. Porque después de Dios. Hoy en los Pinos, después de los Pinos, ¿Pero quién es Agustín? los Pinos Vamos. Era candidato a la presidencia municipal. Estas elecciones que pasaron. ¿Verdad? Sí, esas elecciones que pasaron fue el candidato a presidente y no, porque no. Porque le robaron el dinero de los votos que iban a comprar. ¿Este dinero de quién era? Del PRI. ¿No es Agustín el que es compadre de Mayo? ¿O qué? Padre Mayo, de René. Entonces, Juan de Dios está también bien con... Sí, sobre Mayo. No, ya no son libres, están bien con él, pero él es de Mayo.
Entonces yo le preguntaba si en 2018 a ustedes habían escuchado sobre la relación de Rocha Moya con el Mayo, los mensajes de radio, etcétera, etcétera. ¿Escuchó alguna otra información o conversación de reuniones entre el Mayo y Rocha Moya en aquel momento? Pero sí decían que se reunión, al menos de las ocasiones que se van, y decían que en esa reunión estaba AMLO. Es increíble cómo un presidente se iba a un presidente de la República. Pero aún era candidato. Si fue en 2018. Nosotros ya sabíamos que la tenía ganada. Ah, sí. O sea, todo México sabía que AMLO. O sea, ¿para qué juegan? Siempre van a ganar. Están ganando eso. Ya era orden desde el tiempo antes de las elecciones de que todos Morena. Hay que apoyar a Morena. Morena van a ser pues. De aquí a 20 años, Morena va a estar al frente del país. Eso decían, Sí. ay, qué miedo. Ahorita como con 6 años, imagínate tú con 6 no trabajando. Ahora ya no quita mucho. Pero es como mercado. ¿Ese es el último? Esta persona, no sé si escucharon, que decía, yo tengo los audios, se los voy a pasar, de todos estos mensajes de radio que estuvieron circulando. Los audios no me los dio, no me los podía dar. Porque, repito, esta persona está colaborando con el Departamento de Justicia. Y si él obstaculizara de alguna manera o ventilara pruebas que en determinado momento pudieran ser utilizados en un juicio, tendría un grave problema judicial esta persona. No sé si me entienden lo que trato de decir. Allí en Estados Unidos, el gobierno sí tiene estas pruebas. Esto que los testigos me están diciendo, hay fotografía, hay audios, no las tengo yo, pero es evidente que los testigos los tuvieron que haber entregado ya al gobierno de Estados Unidos, al menos eso es lo que yo entiendo. Después tenemos, por supuesto, el culiacanazo, ¿no? Y entonces ahí ya entiende uno mejor las cosas, ¿no? Recordarán cuando López Obrador gana la presidencia, los abrazos y no balazos, ¿no? Y el saludo a la mamá de Chapo, y la liberación de Ovidio, ahí como que todo comienza a tomar sentido, porque un hombre que había prometido romper el sistema criminal, lo abraza, lo solapa, pues porque ya tenemos una larga historia, 2005, 2006, 2012, 2018, ya estamos hablando de una larga relación que no se puede romper. Repito, todos estos encuentros entre el presidente en diferentes momentos, porque escucharon que también había habido un encuentro con el Mayo y con Rocha Moya ahí en El Salado. El Salado es el principal rancho del Mayo Zambada que se encuentra ahí en el propio municipio de Culiacán, está ahí en las inmediaciones de la ciudad. Y ahí había sido una de las reuniones. Yo debo decir que incluso gente de López Obrador me confirmó que en el 2018, antes de las elecciones, había habido encuentros entre el Mayo Zambada y Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Repito, por la misma razón que Arturo Beltrán Leiva tuvo que haber hablado con él, por la misma razón que la Barbie le llama, hablan por teléfono cuando termina el evento de campaña, por la misma razón que Sergio Villarreal va y lo tienen que encontrar cara a cara y entregarle dinero. Porque para que existen estos pactos de impunidad se requieren esos contactos directos. No hay manera, cuando ustedes estudien cómo funciona la mafia en Italia o en Rusia, cuando hay estos contubernios con el gobierno, con el poder, se requiere forzosamente eso, este pacto de vernos cara a cara. Bueno, y es así como entonces llegamos a la elección intermedia del 2021, donde recordarán ustedes que, por cierto, el partido Morena arrasó en todos los estados controlados por el cártel de Sinaloa, cosa que jamás hubiera ocurrido, ¿no? Todo lo que son las Baja California, Sonora, Sinaloa, ¿no? Todo este corredor importantísimo para el cártel, por supuesto, para sus negocios criminales, pero importantísimo también para Morena, para las cuestiones electorales. Y es ahí cuando, de nueva cuenta, el testigo 1 nos narra qué fue lo que pasó realmente en el 2021. Yo me quedo a ese día, a El Dorado, y le preguntó a una persona
y esperemos que el caso de que, entonces, estamos dando que votos por los que no están pagando el voto, y que votan todo por Morena. Pero bueno, pues claramente estará una, perdón si soy ingenuo, pero estará una, uno se supone se mete así en una cosita y está votando. Eso es el gobierno, eso es lo que México es todo. A lo mejor sí, es ya mentiras, sí voté por Morena y todo, pero ellos estaban ahí asegurándose que todo Morena. Y cuando lo vi, dije, tú estás pagando votos, porque se había visto en las elecciones pasadas y estaban ahí los del PRI pagando sus pesitos a cada gente, la foto de ahí, ¿no? Ya no pagando votos. Ahora diciendo a la gente metiendo que Morena. En 2021, somos como la elección de Rocha Moya. Usted es uno de los apoyos que recibe, si recibe apoyos. Pues económicos hubo apoyo. No solo económicos porque nunca fue como que nos interesara. Siempre que estaban apoyando mucho económicamente, eran los chapitos. Los chapitos se van, pero públicamente los chapitos. Vivido por demasiado. Sentí que toda la gente, ¿verdad? Vas a 8, ¿no? Oh, sí, sí. El que no le conoce, van a valer de Una pausa. ¿Sí escucharon que es el Nini el que está dando esa instrucción de que el que no vote por Rocha vale queso? No dijo vale queso, pero... Luego me dicen de una reunión allí en la Puna entre Rocha Moya, gente de Rocha Moya, Norma. Ajá, sí. Ahí con Aureliano, no sé. Ajá. acabas de ver lo que Ajá. estuvo ahí, que ganó Rocha, hubo un festejo, y el festejo se va a la bomba, los pilotos se abren, todos los chapitos, y Rocha, y César Rubio. Estuvo José, antes de novio, ganó, pues sí. Bonito, ajá, su bonito. Todos los chapitos, bueno, 4 chapitos, que Joaquín no estuvo. Y César Rubio, ex secretario de Seguridad Pública del Estado, Sinaloa. Seguimos con Y eso. regresó a la bomba. Ajá. César Rubio fue porque la promesa de Rocha Moya a los chapitos fue que si él ganaba leyes iguales se moría el Estado. ¿Quién era el segundo Estado? César Rubio. Él iba a ser el nuevo secretario de Seguridad Pública y pues teníamos más estar con Iván Hernández. Pero no se casaría y recuerdo que ya estaba todo listo. Las leyes, la ley, que ver, que otra vez. Y pues su familia no trabajamos para todo. Y creo que unos días, o antes de perseguir por desde arriba, se queda que también. ¿Cómo? Sí. A ver, Rocha, ¿qué onda? No, pues, el presidente, yo qué hago. A mí me va a creer que el presidente va a poner César. No cuente. Él es mi cámara presidente y yo no puedo estar en contra de él, yo puedo estar con él. Lo que él entiende, lo que es mejor. Si me peleo con él, vamos a hablar todo bien fregado. Todo está arriba. No, bueno. Una responsabilidad, no sé si. A ver, ¿cómo está bien? Sí, yo voy a hablar con él. Y él se quedó. Cristóbal Castañeda, quien hasta hace pocos meses era el secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, era el mismo secretario de Seguridad Pública que había estado con Crin Ordaz. Cristóbal Castañeda también trabaja para el cartel de Sinaloa, solo que no particularmente para los chapitos, sino para el Mayo. Como escucharon, quien toma la decisión es López Obrador, de no complacer tanto a los chapitos y complacer al Mayo Zambada. Como sea, el presidente de la República siempre queriendo quedar bien con quienes le patrocinaron la campaña presidencial. En ese contexto, usted escuchó si los hijos de AMLO
¿conocían o tenían una relación con los chapitos? Pero dígales un cuento. Secreto, dije. Pero es un momento. Pero una relación del Castro, del hijo de AMLO. El hijo de AMLO tiene un primo por parte de su familia materna. No sé el nombre, porque no quise meterme mucho porque era un momento muy delicado, pero una información me viene del círculo de Canamá, porque ya fueron décadas, 2019, cuando supimos esa información. Un sobrino de AMLO, gobierno político, tenía relación directa con los chapitos. Él era la fuente que llevaba y traía mensajes de Iván, de Iván, el hijo de Iván, el hijo de Iván, el primo, de Iván, se regresó a México, venía al hijo de AMLO y dijo, AMLO me lleva de esa cama. Pero si supimos de eso, supimos que era una casa bien chingona, de acá, mi primo. O sea, los Iván Iván era una casa enorme, de acá. Y cada vez que llegaba el primo de acá, fiestas, mujeres y lo cierras, lo tenías que permitir. Esto nosotros recibimos nosotros, unos meses después de primer viajes. Y es como dijimos, por eso no morir. Se había una relación muy fuerte con AMLO y Chávez. Y durante, cuando ya comienza Rocha, comienza el gobierno de AMLO, ocurre el mecanazo, ¿sabes si los chapitos presumen de esto ahí dentro de su organización? Primero el apoyo, Ajá, sí, ¿qué dice? Humillo sí lo presumió, ellos tenían el apoyo de AMLO y que no se iban a tocar. Que el operativo que había llegado a Estados Unidos, por presión de Estados Unidos, y con estas palabras nos dijo, nos cerraron por ustedes un trabajo, pero ya no va a pasar. ¿Cómo va a pasar? De hecho, hubo un operativo, bueno, estaba por llegar un operativo del general Alfredo, pero por el mismo apoyo de AMLO, se paró, se detuvo. Y como que no quería que se esperaran, que no quería que se nos pueda vivir porque todavía estaban tranquilos. Y no sé si no sé por qué. Y por qué se ha quedado así. Nada más para comentarles que el tema del sobrino de AMLO, del primo de los hijos de AMLO, es un tema que, independientemente de este testigo, a mí me lo corroboró una de las personas más cercanas al presidente, que efectivamente los hijos del presidente tienen una relación de amistad con los chapitos, que se han ido de fiestas, tanto allá en Sinaloa como en la propia Ciudad de México, y que habría habido regalos costosos y al menos $100,000. Lo que el testigo nos está hablando es que este sobrino es como el mensajero entre López Obrador y sus hijos junto con los chapitos. Después tenemos a un personaje importante que cuando la gente se pregunta, estos abrazos entre el presidente y el crimen, ¿hasta dónde llegan? ¿Son ficticios? ¿Son imaginarios? ¿O son de carne y hueso? Aquí tenemos los abrazos de carne y hueso. Esta señora, Ana Karen Val Medina, es la actual presidenta municipal de Lota, Sinaloa. Ella es esposa, pareja, de René Bastidas Mercado, alias el René, o el 00, que incluso yo ya pude corroborar que no es un fantasma, existe, está en los expedientes estos de Guacamaya Leaks de la Sedena, está ahí claramente los reportes hechos por la Sedena en Baja California y en Sinaloa, donde hablan de que es un importante lugarteniente. Primero lo tenían como ubicado con el tema de los Beltrán Leiva, pero en realidad era gente de Dámaso López Núñez, el licenciado. El Minilic lo conoció muy bien, lo conoció desde sus inicios criminales, y a Minilic le consta que esta Ana Karen Val es pareja sentimental de el 00. Ana Karen fue una invitada especial a Palacio Nacional
Ustedes recordarán, no sé si recordarán cómo esta fotografía dio la vuelta a México tremendamente, pues ese gesto así como muy confianzudo, ¿no? Casi de afecto, ¿no? De intimidad entre el presidente y la mujer del narcotraficante, el 00. Pero pues, bueno, ahí está esa fotografía. Después hay otra donde el presidente la va persiguiendo, ¿no? Un poco como este tipo de metáfora, ¿no? No son los narcos que buscan al presidente, sino el presidente de los narcos, ¿no? También en esa fotografía iba el presidente detrás de esta mujer del narco. Y bueno, Ana Karen es una mujer que se toma fotografías cada vez que puede con los principales dirigentes y miembros de Morena. Ahí la tenemos con la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Y aunque Elota es un municipio diminuto, yo los invito a buscarlo en el mapa. Es increíble cómo esta mujer es invitada a todos los principales eventos, ¿no? Como si fuera una especie de embajadora del cártel de Sinaloa. Y vamos a escuchar también a T1, porque T1 la conoce Ana Karen muy bien. Conoce muy bien la relación que tiene Ana Karen con René y el crimen. Pero ella está con él desde el 2010, o antes, pero sí por ahí 2010, no, ¿verdad? Viven juntos. Era su esposa, la agarró en la prepa, en tercero de prepa, creo que la agarró. Y él antes, pues ella no era nadie, y él pues menos, en aquella época. Con Ana Karen, no recuerdo si es de Iván o Valenzuela, pero es Ana Karen, de las fotos con la hombre y todo eso. La gente sí la quiere mucho porque se reclamó mucho la gente, pero René es un sanguinario de lo peor. ¿Cómo podemos probar que se usa la ley? Vaya, el hombre pregunta a todo el pueblo, era empleo de nosotros, diciendo, yo plazo, era de la empresa y ahí fue cuando se hizo el rumor de que la Ana Karen dormía bien, se casó con René. ¿Cómo? ¿Por qué? Si ella tenía futuro. Y después, ya no era Ana Karen, no sabía por qué no la bloquean mucho y se puede bloquear. Entonces, que tonta Ana Karen, ¿cómo? Yo viví tiempo allá, Veracruz, por eso sé de la relación y todo. Yo no veía juntos, cenamos juntos en restaurantes porque era un pistolero cargado de un pueblo, no era lo que es ahorita. Andaban juntos en restaurantes, ¿de qué otra manera se mostraban públicamente? Salían a un lugar que se llama la Unidad Deportiva a caminar. Ana Karen en ese entonces formó un equipo de fútbol femenil. Y me voy a buscar el nombre de él, porque no se lo tuvo porque es muy viejo. Y René iba a verlas entrenaban ahí en la Unidad Deportiva de la Cruz del Otro. Es muy público, todo el mundo lo sabe. René ya siendo un musical. Sí, ya era encargado de plaza. Y en aquel entonces ya el licenciado le estaba dando más poder. Y esta pues es de Morena, imagino, ¿de qué partido llegó? Ahorita ya es Morena, pero cuando entró partido el PP, Como presidente municipal. sí, pero como ella dio mucha ayuda, era exagerado ese personaje. Fue exagerado lo que hicieron. Él metió muchos dineros a esa campaña. O sea, arreglaron cosas a la gente. Las despensas que ellos daban eran despensas de 3,000 pesos cada una. Y eran troques y troques de despensa. Y la gente pues, se enamoró. Y la muchacha hasta la fecha sigue ayudando, ¿verdad? Es importante decir que ahora para esta elección Ana Karen fue postulada por el partido Morena, ya no como por el PT, para ser reelegida. Sin embargo, extrañamente, hace muy pocos días anunció que no buscará la reelección de la alcaldía de Elota. Podemos pasar a la siguiente lámina.
Lo que se podría escribir sobre lo que ha sucedido con candidatos del partido Morena en este sexenio podría ser realmente una enciclopedia de la cantidad de políticos involucrados con el crimen organizado, particularmente, muy particularmente, siempre con el cártel de Sinaloa. Recibí información de verdad que es para escribir una enciclopedia. Quisiera solo poner un par de ejemplos, simplemente para darles una idea de qué cosa estamos hablando. Hay un sujeto llamado José Paz López Elenes, que es alcalde actualmente con licencia de Badiraguato. Fue pues electo también junto con Moya en el 2021 y junto con Ana Karen como presidente municipal en Badiraguato. En este momento está en licencia porque está buscando la reelección también por Morena. Y este sujeto fue uno de los principales contactos de los Chapitos con Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, para tener el apoyo para su candidatura y la de Rocha Moya. Fue uno de los artífices de la negociación para que los Chapitos pusieran como secretario de Seguridad Estatal a César Rubio. ¿Se acuerdan que los Chapitos querían que César Rubio se quedara como secretario de Seguridad Pública estatal? José Paz era uno de los que estaba impulsando a que los Chapitos pudieran ganar este favor de Rocha Moya, y sin embargo ahí operó el general Audomaro Martínez, que hoy es el titular de lo que era el CISEN, y él fue quien se movió con AMLO para que se impusiera a este Cristóbal, que era el jefe policíaco afín a El Mayo Zambada. Y bueno, esto nos habla realmente hasta dónde pueden llegar los contubernios, ¿no? Toda la reunión yo hablé con testigos directos, y por cierto, son testigos directos del gobierno, son testigos directos de Morena, quienes estuvieron en estos encuentros entre José Paz López Elenes con El Guano, con los Chapitos, buscando todos estos apoyos económicos. Imaginemos lo que le espera a Badiraguato si este hombre es reelecto. Y después tenemos a un personaje particular, a un personaje muy importante en lo que fue el llamado Culiacanazo, donde resultó liberado Ovidio Guzmán López, que es el actual gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo. Él era entonces, en ese momento de Culiacanazo, el secretario de Seguridad Pública Federal. Y bueno, el Minilic afirma que los Chapitos y otros miembros del cártel de Sinaloa le dieron millones para financiar su campaña de gobernatura del 2021. Escuchemos un audio de Minilic. ¿Qué pasó con ese boleto? ¿Qué fue? No, de Minilic. Caso recibió $1 millón de cada, o sea, no te puedo decir de 3, 4, 10, pero de varios grupos, a cada grupo le pide $1 millón. Y te digo, yo tengo aquí los recibos de $1 millón. Y dije, pues ese $1 millón, pues no puedo más, pues no, yo tengo todo eso. Sí. Y tenemos también el testimonio de T1, que también le consta o supo cómo Alfonso Durazo recibió financiamiento de los Chapitos para llegar a la gubernatura de Sonora. ¿Qué pasó con ese boleto? ¿Qué fue? Cuando se da Ovidio, los Chapitos le prometieron ahí por el gobierno, y por medio de ellos le dieron la gobernatura, o sea, el apoyo del gobierno y económicamente al cultural para la gobernatura de Sonora. Por eso es un joven que está notificado, está sin mucha violencia, a muchas cosas. ¿En qué consistía ese apoyo de los Chapitos? ¿Se sabe cómo cuánto dinero era prestado? O sea que iban apoyados por la gobernatura, y si él ganaba la gobernatura, ella tenía que poder traer eso. Por lo menos como gobierno. Después tenemos a otro personaje de la 4T,
tristemente célebre, Omar García Harfuch, que es el actual candidato de Morena al Senado en la Ciudad de México, que lo quisieron imponer como candidato a la jefatura de gobierno. Justamente yo publiqué en octubre de 2023 un pequeño extracto de la entrevista que le hice a Minilic, donde hablaba cómo Omar García Harfuch había robado dinero a su padre cuando la Agencia de Investigación Criminal lo detiene en 2017 y que había recibido sobornos de los Chapitos para hacer esa detención. Recordemos que en 2017 Dámaso padre y Dámaso hijo se habían separado de los Chapitos, había una guerra intestina por ver quién se quedaba con el control de la facción de Chapo Guzmán, pues que ya se había ido. Y esto es el último audio. Y Dámaso, ¿cuáles han sido las experiencias de su familia en torno a este jefe policíaco Omar García Harfuch? ¿Verdad piensa que es un policía honesto? ¿Es un policía honesto? El Batman, ¿no? Sí, es un policía. ¿Es más el Guasón que el Batman? Es peor. Pero el primer Guasón es malo y se hace pasar por malo, nunca dice que es bueno. Pero él se hace pasar por malo y es mucho. Él fue el que capturó a mi papá. Y por un soborno de los Chapitos también detuvo a mi mamá, se los roba, le robó a mi papá. ¿Cuánto le robó? Aproximadamente $2 millones. ¿Dónde estaba este dinero? Ese dinero estaba dividido en el departamento de mi papá y el lugar donde le detuvieron a un trabajador de mi papá. Creo que fue en la colonia. No fue hasta Posaco, creo. Yo lo Ya cuando mi papá le pidió que me entregara, que le diera la ubicación para poder proteger, porque los Chapitos me iban a matar. Eso lo dijo Harfuch directamente a... Y no sé si fue exactamente la verdad, de Harfuch, pero mi papá me mandó decir que alguien importante del operativo le decía eso. Que por favor que les dijera dónde estaba yo, que sabían que estaba en la Ciudad de México, que ellos me podían proteger, en cambio que si los Chapitos se encontraban, pues me iban a matar. Y mi papá no accedió, se lo llevaban, cuando se lo llevan a la serie, a ella y mi mamá, a ella empezó a decir que porque Harfuch encargó a mi papá y le decía que por qué lo quería matar. Harfuch le decía a mi papá, ¿por qué lo quieres matar? A lo que mi papá le dijo que no, que él ni sabía quién era, que no lo conocía. Harfuch le dijo, no te hagas, claro que sí, tú me querías matar a mí, pero mira, no pudiste, no se te dijo, yo te encontré primero. Oye, pero ahora ni sabía que me andabas buscando, no sé quién eres. Y ya Harfuch molesto le dijo, no, pues ni modo, pero te encontré primero. Y pues sí, hágame tu trabajo, pero deje a mis cosas, pues sabes que yo no tengo nada que ver. Y Harfuch le dijo que estaba bien por eso, pero que no se hiciera mucha esperanza. Ya votó lo que mi papá me dijo. Ya después lo supe por fuentes del gobierno de Seiko, que Harfuch estaba presionando para que procesaran a mi mamá, también por la droga. Y los de Seiko no querían porque sabían
que no había droga en el departamento. Y sabemos que era la esposa y él no tenía nada que ver. Y Jaco les dijo que hicieran eso. Y no, pues estaban de que sí, de que no. Y tuve que mandar aproximadamente $100,000 para que lo soltaran. Así como libraron a mi mamá. Y después fuentes que después opté de la Agencia de Investigación Criminal me dijeron que la intención era dejar mucho de tener a mi papá y matarme a mí, que ese había sido el acuerdo que había tenido con los chapitos. Es todo, ¿verdad? Sí. El Omar García Harfuch, por estos hechos de estar robando en operativos a carteles de la droga, incluso robando droga para revenderla, hasta estuvo bajo investigación de la agencia de la DEA. Cuando yo le pregunté a Minilik qué había hecho con esa información y si él había comentado de todo esto al gobierno de Estados Unidos, me dijo que de eso no podía hablar. Ya saben ustedes que si un testigo colaborador comparte información que está en proceso, se le puede acusar como obstrucción de la justicia. Esto es parte de algunos de los audios, son algunas fracciones de horas y horas y horas de entrevista que tuve con diferentes personas. Y esto es parte de lo que el gobierno no quiere que se sepa. Eso es parte de lo que el gobierno hace esta campaña de censura, porque no quiere que la gente pueda entender realmente que realmente Andrés Manuel López Obrador fue financiado estas dos campañas por el Cártel Sinaloa, y que es lo que nos puede dar la explicación de lo que estamos viviendo hoy. Estas entrevistas que las hice a lo largo de diferente tiempo, entre el 2020 y inicios de este año, en diferentes ciudades, con personas que no se conocían entre sí, y cada uno habló aportando, no sé si se dieron cuenta, como cada uno aportaba y repetía nombres que otro repetía, es decir, la información se concatena, no es que hay contradicción, al contrario, la información va ayudando a armar el rompecabezas de esta historia secreta. Vamos a dar inicio. Muchísimas gracias, Anabel. Recordarles que los audios se están presentando hoy en exclusiva. Y justamente pues lo que queremos es presentar la solidez con la que está hecha y que la misma Anabel nos reitera al cerrar esta presentación. Entonces vamos a iniciar con las preguntas y respuestas. Adelante. Medio y... Gracias, Anabel. Soy Kenia Mendoza, a la opinión de Los Ángeles. En este sexenio particularmente ha crecido el tema de extorsión, ha sido uno de los temas más grandes, y en mucho tiene que ver con el corredor que presentaste, que está controlando hasta el norte, ¿no? En Baja California y en Sonora. Particularmente la extorsión ha sido tremendísima, y sabiendo que el cártel no es su especialización, podría haber una especie de reparto de pastel, de que, bueno, yo te dejo traficar droga y que haya un estado de extorsión desde el mismo estado, o sea, que sea el estado el que esté extorsionando. ¿Qué indicios tienes? Es una pregunta muy interesante, porque lo que estamos viendo con estas nuevas generaciones de narcotraficantes, dijéramos que la llegada de los chapitos a la escena pública, me refiero, la llegada realmente con pies de plomo a partir de la llegada de López Obrador, porque es ahí cuando los chapitos comienzan realmente su ascenso en todas las formas y niveles. Los chapitos, al acumular tanto poder, se dedican a administrar todo tipo de delitos. En el capítulo del reino hay toda un diagnóstico, un realmente inside crime del propio Minilik, cómo habla cómo los chapitos ganan de todo. Ganan por la venta de cervezas,
ganan por la prostitución, ganan por la esclavitud sexual, ganan por el tráfico de personas, ganan con las extorsiones, ganan con las maquinitas de juego, ganan con la producción de fentanilo, ganan con la producción de cristal, ganan con la producción de jitomate, ganan con la agua potabilizada, con la agua embotellada, ganan todo. Ellos extorsionan a todos. Es como si fueras el rey, ¿no? El señor feudal, el rey, y le pides el diezmo a todos. No hay nadie que no le pueda pagar. Quien no le pague, lo paga con la vida. Por ejemplo, ahí estaban los Ubers y se quitaron los Ubers. Y ahora hay una especie de vehículos tipo Ubers, pero que controlan también los chapitos. Y esto está ocurriendo, por supuesto, no solo en Sinaloa, sino en todas las zonas de su control. Esto genera ciertos roces con el Mayo Zambada. Porque si bien es cierto, el Mayo y los chapitos conviven en este contubernio con López Obrador, la relación entre ellos es tensa. El propio Minilic habla de que el Mayo Zambada no finalmente se desencadena la guerra anunciada desde hace algunos años, de hace 2 años que estallará la guerra. Dice Minilic que el Mayo Zambada no hace la guerra a los chapitos porque sabe que la va a perder. Porque los chapitos, y aquí lo verán, cómo han hecho ejércitos. El fentanilo que están produciendo les ha dado tal cantidad de dinero y de células que componen a los chapitos, que es de un poder inagotable. Y el tema del fentanilo es parte de lo que está en el futuro de López Obrador. Es la primera vez en un gobierno de México que este contubernio, porque lo ha habido siempre, están ahí mis libros, lo he escrito desde hace varios sexenios, este contubernio entre el Cártel de Sinaloa y el presidente en turno siempre ha generado una ola de muertes y de desaparecidos en México. Están ahí las cifras. En este sexenio van al menos 170,000 ejecuciones a causa de toda esta ingobernabilidad y guerra entre los carteles. En estos 5 años, en Estados Unidos, han muerto más de 300,000 personas a causa del veneno que producen los amigos del presidente, el fentanilo adulterado, que se fabrica aquí como si fueran, él lo dice como si fueran aguas frescas, lo dice Minilic, se fabrica como si fueran aguas frescas, es tan fácil de transportar a Estados Unidos. Y como cada quien hace la receta que se le da la gana, no hay una receta oficial, fíjese usted, es aquí, es aquí, es acá, no. Cada quien la hace como quiere, tratan de ahorrar lo más posible. Los chapitos, incluso tú haces tu cargamento de fentanilo, tú, a todos les cobran. De todo se lleva un diezmo a ellos, y además de lo que ellos directamente producen. En Estados Unidos hay un clamor de la gente, del Departamento de Justicia, de la DEA, del propio gobierno de Estados Unidos, diciendo quiénes son los responsables de esta masacre. Y sí, estamos aquí con algunos. Está el Mayo Zambada, por supuesto. Están los chapitos, como corresponsables de esa masacre. Está Lucha Moya, que ya lo vimos cómo les protege y cómo está ahí como casi mayordomo, ¿no? Como portero ahí del territorio de los chapitos, pero está también López Obrador, que ha llegado al poder gracias a ellos. ¿Se consolidó o se perfeccionó el crimen, el narcoestado? Yo veo otra modalidad, no sé cómo llamarlo. Creo que es un narcoestado peor que todos los demás, porque este tema de permitir que un grupo criminal se dedique a todo tipo de delitos, incluso también la extracción de oro ilegal, la tala ilegal de bosques, el huachicol, de todo hacen estos muchachos. Estamos hablando de dejar realmente, haz lo que quieras, como quieras. Y cuando estamos hablando de dejar, haz lo que quieras y como quieras, estás dejando a la gente totalmente indefensa. ¿Y el nombre? ¿No se te ocurre? No lo sé, tendría que pensarlo. Gracias. Preguntarle si pueden darnos un poquito más de detalles sobre el tema de la censura de espectaculares y spots de radio. ¿Qué institución ha sido? ¿Bajo qué notificación? Este tema. Y segundo,
nos hablas de que en Estados Unidos es más que probable que tienen todas estas testimonios, audios. ¿Qué consideras que está esperando el gobierno estadounidense para empezar a ejecutar pues estas investigaciones más formales contra López Obrador y su cúpula? Y si esto puede repercutir en una eventual presidencia de Claudia Sheinbaum. Tu pregunta, contestaré la última. Yo sé dos cosas con firmeza. Sé que tienen las pruebas. Sé que los testigos que yo he entrevistado, imagino, no son todos los que ellos tienen. Sé que ahora que Ovidio fue extraditado, quiere colaborar. Sé que el Chapo Guzmán quería colaborar. Él hubiera ya contado toda la sopa. Solo que la condición que estaba poniendo el Chapo Guzmán al Departamento de Justicia, ok, yo colaboro, pero tú a mis hijos los exoneras de todo. Ni un día en la cárcel. Tú les limpias su récord, nunca van a prisión, no les decomisas ningún bien y yo colaboro. El Departamento de Justicia todavía los sopesaron con los que llevan los casos de los chapitos y dijeron, no, llevamos tanto tiempo queriendo agarrarlos, son responsables de tantas muertes, no podemos hacer eso, así que prefirieron que el Chapo no declarara, pero a darles el perdón a los chapitos. Pero estamos hablando de que hay indicadores de que sí quieren colaborar. E imagino que Ovidio, que dijéramos no es exactamente el más agresivo o avesado de los hermanos, es probable que todavía tenga más interés, y me parece que es por eso que los americanos lo querían particularmente a él. Aunque ya escuchamos que también había un operativo contra Alfredo y que el presidente lo saboteó, el presidente López Obrador lo saboteó. Pero yo pienso que entonces tienen un cúmulo de pruebas, un cúmulo de testimonios, ¿no? Tienen a una población y un problema enorme que es esta crisis de fentanilo. Y por otro lado tienen al vecino, uno de sus principales vecinos de gobierno, ¿no? Que en relaciones internacionales, comerciales, que es México, ¿no? Pero tienes a este México que está totalmente en un desgobierno y que está matando a tus ciudadanos. Yo creo que están, mi hipótesis, o sea, sé que hay estas dos preocupaciones y de eso no hay la menor duda. ¿Qué hará al final el gobierno de Estados Unidos? Volverá a cerrar y decir, ok, yo sé esto, sé tú que Andrés Manuel López Obrador estás hasta el cuello con el narco, pero no voy a hacer nada para no romper las relaciones como lo hicieron en el 2011, o esta vez no lo harán. Creo que la disyuntiva es bastante desafortunada, porque si los mexicanos no estamos esperando a que sean los americanos con su agenda de intereses los que vengan a poner justicia, pues estamos fritos. Es evidente, claro está, que si Claudia Sheinbaum gana la presidencia, me parecería difícil que ella misma enjuiciara a López Obrador. Lo que sí pienso que en el caso de que López Obrador fuera realmente llamado a cuentas, en algún momento, por ejemplo, yo me imagino, yo no creo que López Obrador viajará a Estados Unidos después no lo imagino, pero bueno, puede suceder, ¿no? Yo me imagino más un escenario como cuando el gobierno de Estados Unidos puso como una orden de aprehensión contra Maduro, ¿se acuerdan? Porque también por lo mismo de colusión con el narcotráfico, nunca te detuve, ya sé que nunca vas a venir acá, pero ahí tienes el letrero de criminal colgando por donde quiera que camines, ¿no? Si eso pasara, me parece que incluso, aunque Claudia Sheinbaum ganara la presidencia, sería prácticamente el fin de su gobierno, porque ¿qué hace si un sujeto como López Obrador carga este cartel de sí, tú hiciste esto, y ella no hace nada al respecto? Ella emerge de ahí, entonces me parece que son cosas que a reflexionar. Por eso hablo de que este libro no tiene tanto que ver con el presente, sino con un futuro no muy lejano. Respondo sobre los espectaculares y el spot. Los espectaculares estaban previstos para salir, obviamente, en exteriores, en el periférico, y la empresa se llama Bus. Ya con todo el material listo, todo hecho, al ver la portada, el copy y el título dijeron, no podemos publicar esto, y lo sentimos mucho. En el caso del spot de radio, teníamos previsto hacerlo en Radio Fórmula, salió una sola vez, y así inesperadamente nos llamaron, nos dijeron, lo sentimos, no pueden publicar, no pueden transmitir este anuncio. A menos que quites el nombre de Anabel Hernández, a menos que quites el título del libro, a menos que digas que hay un libro.
Así es. Es la primera vez que en una estación de radio alguien pide quitar, no menciones que Anabel Hernández escribió este libro, es la primera vez que me sucede una cosa así. A nosotros también, y llevamos varios publicados, Anabel. Disculpen, solamente por profundizar en eso, y se pudiera buscar que hacerlo con otra compañía, Los Espectaculares, profundizando en eso, por supuesto. hacer esta, a lo mejor buscar con otra compañía, hacerlo de Espectaculares y con otra estación de radio o grupo radiofónico. Por supuesto, mencionaba al inicio de la conferencia que no nos vamos a detener, vamos a seguir promoviendo el libro de Anabel por la importancia que tiene para nuestro país. Así que, por supuesto, seguiremos intentando, así se hizo, y estamos ahora cambiando la estrategia. Normalmente lo que hacemos siempre es, si tenemos una puerta cerrada, tratemos de abrir otra, y siempre hay por donde encontrar. Pues, y pudiera aprovechar para hacer una pregunta. Anabel, un gusto poder conocerte. John Garavito, de SCR Digital. Quisiera preguntar acerca de este futuro cercano, que además, bueno, estamos a las miras del 2 de junio, cuando será el proceso de las elecciones, hablando de la heredera de todo esto que están postulando, que están promoviendo, que están, como vemos, con toda esta fuerza, impulsando y casi postulando ya como ganadora. ¿De qué va a ser ella heredera? ¿De cuál es esta herencia que le queda a Claudia Sheinbaum? Voy a responder no con mis palabras. Voy a responder con las palabras de un personaje que, por cierto, también es guía de turistas de los hijos de AMLO en el OTA, porque los hijos de AMLO son huéspedes en el OTA y van y recorren en el reino de Ana Karen Val. Ellos también se pasean por ahí y recorren sus reinos, el reino del fentanilo, porque además el OTA está plagado de laboratorios de fentanilo. Hay un sujeto llamado Don Leo, que es uno de los principales fabricantes de fentanilo, le dicen el Leovas. La DEA es uno de los más buscados, lo tiene identificado. Y Don Leo dice esto. Don Leo, como ocurrió en el 2018, el cártel Sinaloa también en este momento dicen es Claudia. O sea, si hay alguien que dice es Claudia, es el cártel de Sinaloa. Y lo que dice Don Leo es, hay que irnos con Claudia, hay que estar con Claudia, porque con Claudia nos va a ir mejor que con Obrador. Si este ha sido el reino del crimen, donde hay abrazos y no balazos, donde esta criminalidad y este tráfico de fentanilo ha asesinado a 300,000 personas, más de 300,000 personas en Estados Unidos, imagínate lo que se están pensando. Los acercamientos que ya hay, imagino, porque para tener tanta confianza, el Mayo Zambada y los Chapitos no son ingenuos ni estúpidos. Habíamos hablado, ¿no? Un poco de, yo necesito conocerte cara a cara, yo no voy a apoyarte así como así. Yo necesito saber, que me mires, que me contestes y saber que tú y yo nos estamos entendiendo. No son ideales, no lo hacen porque crean en la izquierda, en la derecha o en el centro. Lo hacen seguramente porque tienen razones para apostar por Claudia Sheinbaum. Haremos 2 preguntas más para cerrar, pues Anabel tiene una entrevista. Buena tarde, Manuel Hernández de Enfoque. Hace unos días la DEA sacó su más reciente mapa donde pone al cártel de Sinaloa en 47 países, al cártel de Nueva Generación en 40, es decir, ya prácticamente México sí es una pedita más, ¿no? Como un Cemex, perdón la comparación. Lo que has visto, López Obrador es una persona bastante calculadora en algunas cosas, en otras no tanto. Que estas posiciones, por ejemplo, Rocha Moya, que sus hijos han sido ya acusados de corrupción y se han llevado como el 90% de las licitaciones desde que es gobernador, en este pueblito que dices que tiene como 50,000 habitantes, creo que tiene más esta colonia que ellos. Y del otro lado, pues tenemos al cártel de Nueva Generación, donde parecería que de repente, pues el Mencho, sí es cierto, también que tenemos que hacer algo a ellos, y con las obras que se están haciendo, que deje como un mapa de ajedrez, en donde justamente las obras de infraestructura y con el ejército, pues sea la manera mucho más fácil de continuar con todo este trasiego, sin tanta opinión pública. Por ejemplo, en el aeropuerto de Santa Lucía,
puedes pasar del área militar a la civil sin que nadie te la revise. Entonces, imagínate en otros aeropuertos. No sé si has visto como alguna situación parecida que pudiera estar él dejando estas cartas de ajedrez para que en dado caso de que Claudia sea como el fin de su legado, pero sus hijos continúen con esto y pues sigan teniendo chocolateras de millones con una sola tienda. Bueno, yo creo que efectivamente si algo marca este sexenio es justamente su tolerancia en general al crimen. Eso es una cosa que tenemos que decir, ¿no? Realmente las afectaciones al cártel de Jalisco Nueva Generación son mínimas, pero ahí tiene otra lógica. Lo que López Obrador le decía a estas personas, lo que les ofrecía al cártel de Sinaloa, no era la política de abrazos no balazos. Lo que decía, yo te ayudo, yo no te detengo gente, yo, y lo dijo así, yo mando al diablo a los agentes de la DEA, que es parte de las promesas que hizo y además, dijéramos, ha cumplido, ¿no? Uno de mis entrevistados dice que estuvo en este pacto, en todo esto, dijo, yo no pensé que fuera a cumplir, yo pensé que le estaban tomando el pelo a Arturo Beltrán Leiva, y no, está cumpliendo, está siendo un buen pagador de los favores que se le hicieron, ¿no? Entonces, yo creo que el no combatir al cártel Jalisco es justamente intentando decir, bueno, a ti no somos amigos, pero tampoco somos enemigos. O sea, para no exacerbar más la violencia. Me parece todo este juego del presidente realmente una cuestión absolutamente absurda, porque si hay algo que ha habido en este sexenio es justamente la violencia. Si tú le preguntaras a Felipe Calderón y a Genaro García Luna por qué pactaron con el cártel de Sinaloa, porque Genaro sí lo llegó a explicar a algunas personas, empresarios y este tipo de cosas. Claro, él no decía por todos los millones de dólares que le pagaron, sino él decía para pacificar al país. Porque es mejor hablar con un cártel que con 20. En esta utopía, en esta imbecilidad, han balcanizado al país porque, por desgracia, no solo tenemos al cártel de Sinaloa, al cártel de Jalisco, sino un montón de bandas. Si uno ve todos estos documentos de Guacamaya Leaks, puedes encontrarte mini carteles por diferentes partes de México con nombres prácticamente y con territorios muy, muy focalizados, ¿no? Entonces yo creo que esto ha sido un desastre y que no hay manera de que esto pueda seguir adelante. Yo sí pienso que estamos con una bomba de tiempo. No creo que esto pueda soportar mal. Él está pensando en un futuro que no llegará. Desde mi punto de vista no llegará. Independientemente de si Claudia Sheinbaum gana o no, el país no va a soportar más esto. La última pregunta. Hola, buenas tardes, Juan Carlos Cortés del Proceso. Tras la virtual victoria de Claudia Sheinbaum, ¿tú consideras que sigue habiendo en las cúpulas más altas, o en la cúpula más alta de este gobierno entrante, vínculos con el crimen organizado, como tal vez lo que mencionaste de candidato al Senado, Omar García Harfuch? Y si llega a hacer eso, ¿crees que se continúe con la política de abrazos no balazos? La propia Claudia Sheinbaum ha dicho que ella no cambiará nada de la política pública, de seguridad pública. Ahora, eso has dicho hasta ahora, veamos a ver qué nos dice en el debate que será este domingo, ¿no? Pero yo pienso que ella, su postura hasta ahora clara ha sido no va a cambiar nada. Cuando dice no va a cambiar nada, es que serán los mismos abrazos y no balazos. Hay una información muy delicada sobre Claudia Sheinbaum y su gobierno. Cuando ella fue jefa de gobierno, aquí vino a establecerse un sujeto llamado José Ángel Rivera Zazueta, alias El Flaco, uno de los principales operadores de El Mayo Zambada. Una de sus principales bodegas en todo el país de fentanilo y de cocaína y de otras drogas está en la colonia Roma. Él controla el aeropuerto de la Ciudad de México. Tú me preguntabas, alguien me preguntaba por Santa Lucía, bueno, controla el aeropuerto de la Ciudad de México. Lo que hace ahora es, una parte le paga a la Marina, otra parte le paga a Guardia Nacional, otra parte le paga al Ejército. La Marina le lleva la droga a casa, así no hay dificultades, ¿no? Y él tiene en su bolsillo a la seguridad pública de esta ciudad. Cuando alguien llega a comprarle a un cliente, ¿no? Porque finalmente dijéramos que él es
medio mayorista, cuando viene un cliente a comprarle y tiene la mala fortuna de recorrer algunas calles que no debería recorrer, porque además ahí le dicen, tienes que tomar este camino, no tomes aquel, toma este, donde ya está todo planchado, ¿no? Una vez a alguien se le ocurrió tomar un camino equivocado, lo detienen, le detienen la mercancía, que eran algunos kilos de cocaína, y le llaman a José Ángel en mitad de una comida en el hotel Fiesta Inn Americana en Chapultepec, y llama directamente a alguien que, de acuerdo a este grupo criminal, habla a nombre de Sheinbaum y les liberan los cargamentos de droga a cambio de que le dejen el 40% a la jefa de gobierno. ¿Qué hace con ese 40% de droga? No lo sé, pero es un modus operandi similar al García Harfuch. Él, cuando la DEA lo estaba investigando, no solo llegaba y se robaba dinero, se robaba mercancía para revenderla. Es un poco el modus operandi de Genaro García Luna. Cuando es acusado en Nueva York, no era solo de recibir sobornos, no era solo de voltearse otra parte, ellos también traficaban droga, recibían pagos en especie. Entonces estamos hablando que estas acusaciones sobre Claudia Sheinbaum son realmente muy graves, y cuando embonas que esta señora ha amarrado su destino a un personaje como Omar García Harfuch, no hay manera de pensar que esto es positivo. Claudia Sheinbaum no sabe quién es Omar García Harfuch. Yo se lo he publicado con documentos desde el 2020, que Omar García Harfuch, él mismo en su examen de control de confianza, que ahí está justamente reprobado, porque él mismo confesó que tiene vínculos con la delincuencia organizada, porque él mismo dijo que su hermano, Javier García, era un delincuente, porque él mismo mintió al propio examen de control de confianza. Pasó, se mantuvo en la Policía Federal gracias a Luis Cárdenas Palomino, que dijéramos es como su padre, ¿no? Es su mentor en estos negocios criminales de ser narcopolicía, ¿no? Estamos hablando de que yo entrevisté, además de todas estas personas, a un primo de Omar García Harfuch, a Julián García, quien me habló de cómo García Harfuch era un criminal vinculado al cártel de Sinaloa junto con otros familiares. Aquí hay un caso expuesto que les invito a ver, porque es un caso que también tendrá repercusiones judiciales más allá de las fronteras, que es el caso de este robo de más de 70 millones de pesos, si no me equivoco, una cantidad terrible de dinero que se robó la gente de Omar García Harfuch a este tema del Black Wall Street, que también tiene que ver con sus parientes involucrados en el crimen organizado.